Bienvenidos a un webinar especial. Ya veis que nuestro invitado de hoy tiene una oficina súper chula con Open Space y claridad total. O sea que este va a ser un webinar diferente. Hoy vamos a hablar de si tu empresa es un best place to learn. Y para ello, pues tenemos a Dani Suárez. Dani, que es fundador y CEO de Zapiens. Además es inversor, autor, emprendedor. Dani, tío, ¿qué no eres? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas. Hola, pues no sé, me imagino que no soy muchísimas cosas, pero bueno, intento jugar a todo lo que puedo. Cuéntame un poco, o cuéntanos un poco, tío. Recuérdanos, ¿eres escritor? ¿El libro era? Bueno, el libro es Sócrates y la econología, que son pues unas paranoias, como digo yo, que bueno, pues que me contaba a mí mismo y que con otro amigo, pues bueno, nos juntamos ahí en el pueblo pues para poner mis ideas sobre pues, la gestión del conocimiento, la toma de decisiones, pues en un formato de libro que fuera fácil de leer. Y bueno, pues nos trajimos de vuelta a Sócrates, nos lo trajimos a mi pueblo y bueno, pues por ahí va haciendo preguntas a la gente, haciendo preguntas a sí mismo, tomándose unos vinos por los bares, unas sidras, todo lo que puede. Genial. Y luego tienes un proyecto súper interesante. Dani, tú vives en Somiedos y dentro de este proyecto hay uno que a mí me encanta y que justo pues las personas que hayan entrado antes nos habrán escuchado hablar, que es Paraísus. ¿De qué va Paraísus y cuál es tu proyecto? Vale, bueno, a ver, yo ahí como vivo en el pueblo, vivo en un pueblo para que os hagáis una idea, de 20 habitantes, ¿vale? Siempre digo en modo de broma que en mi pueblo cuando yo nací había 2 osos y 250 niños y hoy tenemos pues 38 niños y 120 osos, con lo cual, bueno, pues estamos ahí dándole la vuelta a la tortilla y bueno, pues hace años monté una asociación de emprendimiento rural y tal, era de este pueblo, como os decía, bueno, yo era de un pueblo todavía más pequeñito, que éramos 6, el único niño era yo, y entonces yo me aburría mucho de pequeño. Yo creo que por eso tengo hiperactividad y me hago muchas preguntas, porque claro, de crío pues no tenía con quién jugar. Y nada, pues dentro de ese proyecto, de esa asociación, pues lo que hacemos es, bueno, pues talleres para que se pueda venir la gente a vivir al pueblo, financiamos proyectos de emprendedores que se vienen al pueblo, montamos una escuela de autoescuela, nos gusta decir a nosotros, de emprendedores, porque a emprender creo que tiene que ser en modo auto y no en modo que nadie te diga lo que hay que hacer, porque creo que eso no existe. Y luego, bueno, dentro de eso, pues una vez al año montamos una fiesta, que es el Paraíso Startup, que, bueno, pues nos juntamos no más de 100 frikis, pero bueno, de todos los tipos, religiones, pensamientos, profesiones, y pasamos ahí una semana, pues básicamente o tomando sidra, comiendo cachopo, charlando y bueno, pues ahí surgen cosas, ¿no? Formaciones, talleres, experiencias, y bueno, ahí te digo, ahí el que quiera venirse, pues la semana que viene, que es paraísostartup.com, es gratis, 100% abierto, un caos, eso sí, solo es para la peña que le guste el tema caos, no saber lo que va a pasar y curiosidad extrema, ¿no? El que le guste la estructura, los PowerPoints y la linealidad, mejor que no vaya porque igual no le sienta bien, pero sí, ahí estamos. Mira que pensábamos que ibas a traer un PowerPoint y vas a romper con tus ideales, pero veo ya que no vas a traer PowerPoint en esta ocasión. Eh, Oye, tío, Pero estamos bueno, aquí, y sobre todo para Dani, de lo que sabe, es de cómo las personas aprenden, ¿no? En las organizaciones. Bueno, no sé si sé, porque solo sé que no sé nada, pero es lo que me obsesiona y me tiene rayado, sí, desde pequeñito el cómo aprender, cómo aprendemos, los humanos y los robots y las tribus, cómo compartimos todo eso, es una de las cosas que me enfrican y me apasionan. De bueno, hecho, la verdad que o sea, a Dani le conocí como hace 3 años en San Francisco y la verdad es que este tema seguro que lo tienes. Yo creo que sabes más de lo que nos cuentas, porque con Zapiens llevas bastante años ya trabajando todo el tema de la transferencia de conocimiento de personas en organizaciones. Y me apasiona el título, ¿eh? Me diste varios títulos y esto de ser un best place to learn. Ya no dirás si hay alguna organización que lo sea y algún caso que tenga,
Sobre todo porque sé que ahora estás ahí como trabajando cuáles son las 4 Cs importantes, cómo lo están llevando las organizaciones. Cuéntanos un poco, Dani, cuál es la experiencia y cómo se está transfiriendo el conocimiento a día de hoy en las organizaciones. Si es que se está transfiriendo. Sí, a ver, lo bueno del conocimiento es que no puede no transferirse, ¿vale? Empezando por puede transferirse mejor, peor, de unas maneras y de otras, pero es contagioso, ¿vale? Eso sí que es por suerte para nosotros, es una pandemia, ¿no? Como decía un dibujante de cómic, ¿no? Que la vida era una enfermedad mortal de transmisión sexual. Bueno, en realidad, que la vida sea una enfermedad mortal de transmisión sexual es el primer ejemplo de transmisión del conocimiento, ¿no? Entre los humanos, como el resto de animales, la manera más básica que tenemos de transferirnos hacia el futuro, pues es teniendo prole. Y eso no deja de ser replicando ADN, que es un montón de información, de conocimiento, ¿no? Ahora, hay otras, obviamente. Entonces, la otra, los humanos, oye, cuando hablamos de conocimiento, hablamos, pues bueno, de aquello que interpretan nuestros cerebros, ¿no? Esos comportamientos, o como me gusta a mí decir, pues es información procesada por un cerebro humano, ¿vale? Entonces, aquí me gustaría, si os parece, empezar con una distinción que nosotros hacemos. Como digo siempre, no digo que sea así. Esta es nuestra manera, nuestra receta, y habrá 87 papers que lo hagan de otra manera, ¿vale? La nuestra, para que veamos cómo identificamos las empresas como las pantallas de un videojuego, pues yo digo que las tribus, las empresas, queramos o no, vamos a transitar 5 pantallas de un videojuego, ¿no? La primera son los datos, la segunda es la información, la tercera es el conocimiento, la cuarta es el aprendizaje y la quinta sería la cultura, ¿vale? Que de ahí un poco lo que estábamos hablando, Sergio, de las 4 Cs. Y bueno, y ahora os compartiré un poco, pues oye, en estos 6 años que llevamos analizando cientos de empresas, pues qué hemos descubierto, ¿no? Y qué sabemos y qué queremos cambiar para los siguientes. Entonces, bueno, volviendo al origen, antes de entrar ahí, pues para mí, aquí, no sé, chicos, si podemos, porque como estoy con el móvil, si podemos lanzar preguntas a la gente para que, en lugar de yo cascando aquí una chapa infinita y brutal, pues yo lanzaría la pregunta a alguien. No sé si se lo pueden hacer por el propio chat o si también se comparte pantalla y me decís. Pero bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué es para vosotros, qué son para vosotros los datos? Y hago hincapié en qué es para ti. No hay una definición, ¿vale? Luego las definiciones son, bueno, acuerdos que podemos hacer, pero ¿qué son para vosotros los datos? ¿Cómo los entenderíais o cómo le podríais explicar a alguien qué es, ¿no? A ver si alguien se anima. Lo he puesto aquí en el chat, Dani, que es para vosotros los datos. Si alguien se atreve a explicarnos en el chat qué es para él, pues te vamos contando. Venga, pues para mí son, A ver si eres valiente. digamos, por decirlo de alguna manera, la manera más sencilla que tengo de explicarlo es que es todo. Que todo son datos. Entonces, todo lo que existe y lo que no existe genera datos. No hay más. Así de fácil, ¿vale? Todo. Entonces, yo le tengo que explicar a un niño qué son datos. Todo. El espacio vacío está emitiendo datos. La ausencia de música en una partitura está emitiendo datos. Otra cosa es que seamos capaces de procesarlos o entenderlos, ¿vale? La segunda parte para nosotros ya sería la información, ¿vale? Que para mí la diferencia que hay entre información y datos es que la información son datos procesados, en nuestro caso por un cerebro humano, son capaces de ser interpretados, ¿vale? Por ejemplo, pues un libro, ¿vale? Un libro escrito en español, como yo entiendo el código, está almacenado ahí fuera y eso es información. Pero como es ahora mismo, yo qué sé, lo que estáis viendo, que por mi ventana hay luz en lugar de estar oscuro. O sea, al final son datos que somos capaces de entender. O que si veis por aquí, pues hay parece que se viene una nube y entonces entendemos que una nube pues puede indicar agua o que va a llover, ¿vale? Entonces, eso es información. Entonces, esa nube tiene información. Otra cosa es que yo sea capaz de interpretarla o no. Pero que la nube está emitiendo datos está claro. Que la nube también para algunas personas, además de datos, está emitiendo información, también está claro, ¿vale? Pero para que lo entendamos, os voy a presentar aquí a mi amiga Frida. Entonces, la tercera pantalla, que sería el conocimiento, para mí es la información que es capaz de
procesar un cerebro, en este caso humano o perruno, como queráis, para que lo veáis con un ejemplo muy, muy chorras y muy básico, ¿vale? El ejemplo sería, mi perra Frida le gusta oler eso que le gusta oler a los perros, ¿no? Bien, la diferencia entre cuando Frida huele uno de esos y que lo huela yo, fácil, los 70.000 neuroreceptores que tiene, que hacen que Frida pueda detectar cocaína, incluso hasta, como estamos viendo, que pueden ser previsores de enfermedades, de cáncer, ¿vale? Que yo pues no sepa diferenciar entre un Burdeos y un Rioja, ¿vale? Entonces, bueno, pues estupendo. Los datos y la información los está emitiendo el vino o el culo, pero el problema para que se convierta en conocimiento es que el receptor tiene que tener un hardware y tiene que tener un software que es capaz de procesarlo y entenderlo, ¿vale? Entonces, para mí eso es conocimiento, ¿vale? Información procesada por un cerebro humano que es capaz de interpretar, ¿vale? Que no es lo mismo que aprendizaje, que sería la cuarta pantalla para nosotros. Porque aprendizaje para mí, para que lo entendáis, es, voy a poner un ejemplo, todos sabemos que fumar es malo, pero hay gente que fuma. Bueno, pues el que fuma y abre la cajetilla y trae fumar mata, pues hombre, el conocimiento de que fumar es malo para su salud o que le sienta mal, lo tiene. Otra cosa es que adquiera el aprendizaje, que es que va a modificar su comportamiento en función al conocimiento que ha adquirido. ¿Vale? Que es, oye, veo que esto me sienta mal, ahora aprendo. O al revés, veo que me sienta muy bien meterme en agua con hielo y voy y lo hago y lo mantengo y fijo el hábito. Entonces, eso es el aprendizaje. Entonces, para mí el aprendizaje está en el hecho, está en el hábito, ¿vale? En la acción. Y por último, para mí la última pantalla de cómo una empresa transita por estos espacios, pues sería la cultura. Y a mí me gusta poner un ejemplo en Japón. Me acuerdo hace años que iba por la calle, había una cosa que me llamaba la atención, que es que, joder, en los restaurantes se podía fumar, pero en la calle estaba prohibido. Era justo de la que en España lo acabamos de prohibir, ¿no? Entonces se fumaba fuera, salías a fumar fuera y dentro no se fumaba. Y digo, ¿cómo más? Totalmente lo contrario. Y entonces, claro, yo pensaba, ¿y por qué? Y entonces, cuando te empiezas a hacer las preguntas, dices, bueno, pues porque eso es cultura. ¿Y cultura qué es? Pues cultura es, si el aprendizaje es la modificación de comportamiento a nivel individual, la cultura es la modificación del comportamiento a nivel grupal. Pues que en España se cene a las 10 de la noche y en Inglaterra a las 7, ¿vale? Entonces, yo cuando la gente dice, no, es que la cultura es un intangible, digo, no, todo lo contrario, la cultura es lo más tangible que puedes ver en toda tu vida, porque se traduce en los pinchos, en el vino, en el ribeiro, en la sidra. La cultura cristalizada son productos, entonces es lo más observable que puedes ver, ya sean productos, en comportamientos, ¿vale? Entonces, eso sí, tiene que ser algo además así, que tú puedas decir, no, es que esto es cultura. No. Cultura, viene un marciano de fuera, le preguntas qué es y él te dice, oye, yo no sé lo que hay, pero mira, aquí se comportan así, 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 y aquí así, así, así. Entonces, esto es un hecho. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, en este caso, para mí, el punto de vista que había con el ejemplo que os ponía de Japón, pues era que en el exterior el tabaco está prohibido por una cosa preciosa, que es que si tú fumas, el cigarrillo a la altura, cuando lo tienes extendido, cae a la altura de los ojos de un niño. Y los carteles que traían era no fumes fuera, porque que fumes en el bar, donde no hay niños, no pasa nada porque somos Japón, tenemos extractores brutales de aire y no molesta tu humo a nadie, porque no te absorben de milagro. Pero sí pasa porque fuera lo que estás es programando a un niño que cuando tiene 4, 5, 6 años, a la altura lo que está viendo es esto. Con lo cual lo estamos preprogramando para que eso en el futuro lo haga. Entonces, joder, hostia, cuando una tribu es consciente de eso y empieza a interiorizarlo como si fuera una referencia circular en Excel para modificarse a sí misma hacia el futuro, pues me parece brutal, ¿no? Bueno, pues estas serían un poco esas 5 pantallas que yo creo que las empresas, bueno, es bueno saber dónde estamos. Hay empresas que todavía no están en la pantalla 1 de entender los datos o de gestionarlos, o es que los quieren gestionar todos y no solo los que son relevantes, que es la información, o sobre todo, ¿no? Yo soy de los que digo, mira, yo prefiero una tribu que tiene un dato del que genera una información, del que genera un aprendizaje, del que genera una cultura, de la que se preocupa de tener 1 millón de datos, que vale, igual le generan 100 informaciones,
pero se quedan ahí. Es como el Diógenes de tener información, ¿no? Tal cual. De coleccionar. Lo que me parece súper interesante de este enfoque, Dani, es, y pensando en las organizaciones, ¿no? Y uno de los principales retos de las organizaciones que es cambiar la cultura. Entonces, claro, básicamente lo que está diciendo, tío, la mejor palanca para cambiar la cultura es a través del aprendizaje, es a través del conocimiento, es a través del manejo de la información, es a través de esos pasos que has escrito. Estoy haciéndolos en orden inverso, que ahora para mí está siendo revelador, porque siempre piensas en, oye, cultural change, ¿no? Herramienta de gestión de cambio y tal, y tú estás diciendo, no, tío, esto realmente se puede cambiar la cultura a través del conocimiento y del aprendizaje. Claro, de hecho, ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se puede canalizar a nivel, o sea, cómo se aterriza en una organización, ¿no? A nivel grupal, sobre todo sabiendo que en Zapiens, ¿no? En vuestra empresa, precisamente os dedicáis a poner, ¿no? Las herramientas para que esto ocurra en una organización y que lo puedas impulsar, ¿no? Y lo puedas habilitar. ¿Cómo funciona? ¿Qué enfoque habéis seguido? claro, pues mira, ahí tal cual, ¿no? O sea, la respuesta para mí la primera sería, el cambio cultural lo haces tú cuando modificas tu comportamiento. Me explico. Si yo trabajo en una empresa de 10 personas y yo dejo de fumar, automáticamente, dado que yo formo parte de mi empresa está dejando de fumar. Entonces es que huyamos un poco de ese paradigma de siempre de vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar a los demás. No, déjate de hostias. Cambia tú y ya desde ahí automáticamente tu empresa está cambiando. O sea, by example, ¿vale? Otra cosa es que luego nos pongamos de acuerdo todos en qué hábitos queremos, ¿no? Y entonces conjuntamente nos comprometamos con esos, pero empezamos por el cambio individual. Entonces, claro, desde el punto de vista de la empresa, yo ahí, bueno, pues en estos 5 o 6 años que llevamos trabajando, me encuentro con dos enfoques, ¿vale? Uno, en los frikis motivados, como yo, que entendemos esto y intangiblemente no necesitamos montar un business case porque creemos que, como decía Drucker, ¿no? La cultura se desayuna a la estrategia y que todo es cultura. Y que si tenemos una empresa fuerte es porque tenemos una tribu fuerte que tiene una cultura y unos valores potentes y fuertes que defendemos, que cuidamos y que respetamos. Ahora, otros no, dirán, no, ¿qué me cuentas con todo esto? A mí dime cuánto me reduces el time to value, cuánto dinero me ahorras, cuánto vendo más con todo esto. Entonces, independientemente de que lo hagas por un camino o por otro, van a acabar coincidiendo, ¿no? Entonces, yo os digo cómo lo hacemos nosotros desde Zapiens, que de hecho ahora este enero publicaremos el primer paper donde estamos comparando toda la analítica de estos últimos 5 años y vamos a sacar, obviamente, anonimizado los insights y las conclusiones que hemos sacado, ¿vale? Entonces, os adelanto un poco de lo que publicaremos en enero, que básicamente es que, bueno, nos hemos centrado en 4 comportamientos, ¿vale? Entonces, entendiendo que dentro de la cultura nosotros nos centramos en 4 comportamientos que creemos que son constructores de cultura, ¿vale? Entonces, el primero para nosotros es la curiosidad, ¿vale? Las 4 Cs que estábamos hablando. Para mí una empresa curiosa es donde hay personas curiosas. Entonces, dejarme que ponga un ejemplo del cole. Ir al cole hace 20 años, bueno, algunos menos, otros más. Ya los viejunos, pues ya, oye, pero recordar cuando estábamos en el cole con otros 30 compañeros, ¿quién levantaba la mano, no? Yo, en mi caso, a mí me sacaban de clase porque yo paraba la clase, no paraba de preguntar. Y el señor Morante me decía, Dani, quédate al final y me preguntas porque si no, yo no puedo contar lo que vengo a contar. Y yo le decía, pero es que a mí no me interesa lo que tú vienes a contar, a mí me interesa lo que a mí me interesa y lo que a mí me interesa son mis preguntas. Ya, bueno, pero a estos otros, pues me dicen que les tengo que dar este temario. Entonces, para contestarte lo que te interesa después. Ahora, eso yo porque soy un friki, pero normalmente tú haces esta pregunta y es, yo no levanto la mano porque me da vergüenza, van a pensar que soy tonto o no tengo nada que preguntar. Entonces, para mí es curiosidad. Ahora, la variable proxy con la que lo medimos dentro de Zapiens, nosotros es el número de preguntas que una persona es capaz de hacer. Algo tan sencillo como eso. Y ahí hacemos 2 experimentos que me gustan mucho, que uno es, por ejemplo, comparar cómo aprende un humano con un robot. ¿Vale? Voy a poneros un ejemplo. Imaginaros que cultura es que, Alex, tú mañana mandes un PowerPoint de esos que te gustan tanto y se lo mandes a toda tu empresa, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta
imagínate que en lugar del PowerPoint, pues es, que ya sé, chascarrillo, chascarrillo, los que no lo conozcáis, pero imaginaos que si estáis dirigiendo en la empresa, mandáis un mail, una página, un documento A4 tiene unas 500 palabras. 500 palabras. El humano medio lea unas 250 palabras por minuto. Esto quiere decir que el humano medio que tenga capacidad de atención en 2 minutos se leería ese mail que nos manda Alex. Por eso la medida, si alguien quiere ahorrar dinero en una empresa, como me decía un amigo y consultor mío, que era ciego, por cierto, y no era broma, y era mi consultor de visión estratégica, siempre me decía, Dani, si quieres ahorrar 4 horas de tiempo, no tienes más que aprender a leer a 1000 palabras por minuto. Porque en tanto en cuanto tu trabajo es leer 4 horas mails al día, si lees 4 veces más rápido, pues te ahorras 3 horas. Bueno, lo empecé a entrenar con él y obviamente hay un salto muy rápido cuando, pues oye, puedes empezar a leer a 500, a 700, 800, gente que lea 1200, una barbaridad, ¿no? Ahora, eso, muy bien porque es consumir el contenido. Pero claro, aquí hay 2 preguntas que son importantes. La primera es que si Alex manda ese mail de 500 palabras, ¿cuántas personas del equipo de Alex lo leen en ese día entero? Alex, ¿cuántas crees que lo leerían? ¿El 100%, el 50%, el 75%? No, con suerte un cuarto, yo creo. Bueno. O la mitad. Igual la mitad te lo Bueno, leen. un 5% de difusión. Oye, Vale. que no, que yo sé el CEO, a mí todo el mundo me escucha. y me lee. Cuando paran un mail, paran todo. Bueno, de hecho, a veces es un problema, ¿no? Que cuando mandamos un mail y decimos que es el paradigma del CEO, que alguien está salvando a un niño y lo suelta porque el CEO ha mandado un mail. Oye, no, que yo mando mails como todo normal, ya lo leerás, ¿no? Pero bueno, eso, la pregunta sería, oye, una cosa es que lo haga el CEO y otra cosa es que lo haga, yo qué sé, el becario o la becaria que acaba de entrar. Entonces, si lo leemos del becario y la becaria, entonces tendremos una cultura en la que nos escuchamos, nos leemos, etc., ¿no? Claro, esto cuando lo miras en empresa grande, te das cuenta que no llega a un 5%. Hay tanto exceso de ruido que el problema es que no leemos. Y claro, si me mandas 500 páginas, bueno, si ya me mandas una ley nueva, ¡pua! Imagínate, ¿no? Entonces ahí hay un déficit de atención, hay un chute de dopamina en el cerebro brutal, y entonces ya no es tanto que tardes 2 minutos en leerlo, sino que pasamos a la siguiente pantalla, que es, oye, ¿cuánto ha tardado en leerlo de verdad? Y vemos que a la persona media se le van 5 o 7 veces la pinza por minuto, porque estamos ya chutados en el déficit de atención continuo, ¿no? Total que acaba tardando 5 minutos. Pero luego la siguiente pregunta sería, oye, Dani, joder, es que yo me he parado a escribir un documento, se lo he mandado a 100 personas y claro, me enfrento con que, 1, solo el 5% lo han leído. 2, del 5% que lo han leído, resulta que no se han enterado de nada la mitad y la otra mitad lo han entendido al revés. Entonces nosotros hicimos un experimento que era coger estas 500 palabras, mandárselas a 10 abogados, porque estamos haciendo un experimento en legal, y les preguntamos, léetelo y ahora escribe cuántas preguntas eres capaz de generar de este documento, para utilizar eso como una variable de, oye, la persona que es capaz de hacerse preguntas se está enterando, porque es capaz de generar preguntas, no de responderlas. Fijaros que aquí le estamos dando la vuelta a la tortilla, no es tanto que yo haga un buscador, sino que yo sea el creador de preguntas. Yo entiendo que eso es donde es una variable proxy de inteligencia, que la inteligencia nadie sabe lo que es, pero bueno, para mí la curiosidad es la capacidad de hacerse preguntas, ¿vale? Y me parece que es una de esas 4 Cs Se me fundamentales. ocurre, me estás dando, esto es una idea buenísima para cuando hago de profe y poner un examen. En vez de pedir a la gente respuestas, pedirle preguntas. Claro, tal cual. De hecho, lo estamos aplicando ahora en procesos de selección de personal y es darle la vuelta a la entrevista de personal. Nosotros nos utilizan Zapiens para hacer y entonces Bueno. nuestra manera de identificar, cuando tú has definido que tu algoritmo cultural, en mi caso, como os decía, en mi caso en Zapiens, mi algoritmo cultural es curiosidad, como os decía, capacidad de hacerse preguntas, por encima de todos los demás. Con lo cual, cuando yo hago una entrevista y llegan 100 personas, obviamente yo le tengo que gustar a la persona, porque ahora somos las empresas las que tenemos que salir a buscar talento, no al revés, ¿no? Entonces hay que darles acceso, hay que darles conocimiento, tienen que conocer perfectamente la casa y tenemos que enamorarles, pero al final esto es un matrimonio, con lo cual, por otro lado, si yo me encuentro con que, para que tengáis la estadística, 75% de esas personas habrán entrado en Zapiens, además de dejarme su currículum, habrán hecho el pre-onboarding, se habrán formado en cosas de, oye, para que conozcan nuestra empresa, la cultura, nuestras paranoias y tal, esto me parece muy bien porque me indica que están comprometidos, que sería la tercera C. Pero a mí la que es radicalmente clave es las preguntas que me lanzan.
A mí la persona que me dice, oye, ¿y qué churn tenéis? ¿Y qué time to value? ¿Y cuál es el objetivo del trimestre? ¿Y por qué está tal? Porque para mí eso es un procesador que es capaz de generarse preguntas, ¿vale? Para mí esa es la primera. Como os decía, volviendo al robot, para cerrar esta primera C, bueno, de lo que nos dimos cuenta es de que en estas 10 personas resulta que la persona que más preguntas fue capaz de hacerse de esas 500 palabras se hizo 17 preguntas. La que menos se hizo 7. Pero una conclusión muy bonita es que en total se hicieron 63. Esto quiere decir que la persona con mayor capacidad de hacerse preguntas ni siquiera superó el 30% de las preguntas que en equipo fueron capaces de crearse. O sea, ¿quieres decir que salieron entre todos 63 preguntas diferentes sobre el texto? Correcto. Originales. Obviamente salieron Brutal. también preguntas muy repetidas, preguntas que salían en todos los tipos y ahí podemos hacer insight también un poco de, oye, originalidad y tal. Pero no, 63 diferentes. Claro, esto es brutal. Y el que consiguió hacer más preguntas, el crack fueron 17. Madre mía, lo que tú dices. Ahí ves el poder del individuo versus la tribu. Claro. Colaborativa, colectiva, revienta. Y sobre todo, luego lo comparamos con el robot, ¿no? Que el año que viene queremos hacer ahí rollo Deep Blue, Kasparov y tal, con los workshops estos de aprende a preguntar. Y entonces resulta que el robot, obviamente, de momento el nuestro, los habrá mejores, pero el nuestro genera unas 5 preguntas cada 500 palabras. Bueno, digamos que nuestro robot todavía es peor que el peor de los humanos. Claro, tema, que es que ese humano que hace 7 preguntas le lleva 30 minutos. A nuestro robot le lleva 13 segundos. Entonces, claro, el coste de cada pregunta, imagínate. Y claro, empezamos a hablar de conceptos extraños. ¿Cómo que coste de una pregunta? Claro, es que, hostia, es que las preguntas son el binario, son los ceros y los unos. O sea, la pregunta es lo de donde nace todo. El que no es capaz de hacerse la pregunta y conectar los puntos está fuera, ¿no? Bueno, pues ahí estamos entrenando eso, al robot y sobre todo a que los humanos aprendan al robot, y mi previsión aquí es que esto va a ser compartido siempre, ¿vale? Al robot todavía le queda mucho, todavía no estamos en Terminator 2 y estas cosas que hay gente que cuenta por ahí, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista, no. Y al robot todavía lo hay que acompañar y lo hay que educar, ¿vale? Que la diferencia entre educar o formar al robot igual que al humano es exactamente igual. Si yo formo al robot, le doy de comer bases de datos y me las vomita, como un chaval que va a la universidad y hace los exámenes, estupendo, pero sin la base de datos no hay vómito y ahí no hay nada original. Y luego educar al robot, entrenarlo, por decirlo de alguna manera, es montar los modelos por debajo para que él sea capaz de desarrollar su propia capacidad de hacerse sus propias preguntas, ¿no? Y eso hay que educarlo con humanos, ¿vale? Bueno, esto, la primera C, ¿vale? Entonces, en la primera C estamos muy jodidos, ¿vale? Esto es así. O sea, os diría que pues de más de 100.000 usuarios que hemos hecho de comparativa en este estudio, estábamos por debajo del 5% en curiosidad. O sea, para mí es un suspenso y bueno, y creo que este es el gran reto que tenemos que cambiar, ¿vale? Pero es normal, también si lo entendemos, digo, pero ¿cómo no va a ser así? Si nos han sentado detrás de un pupitre con 4 años hasta los 24, nos han encerrado y nos han dicho que lo que tienes que hacer es, para ser bueno, es meter datos en tu cerebro y vomitarlos en el examen exactamente en la forma en la que te los han metido. No de tu propia... Para sacar buenas notas tiene que ser bueno en las respuestas, no en las, claro, no en las preguntas. Exactamente, con lo cual tenemos un sistema educativo que el 1, pues lo tenemos como lo tenemos, ¿vale? Oye, ahí llegaremos al otro. Bueno, el 2. El 2 para mí, después de la curiosidad, ¿cuál es? Hombre, pues después de la curiosidad, la colaboración. Después de que yo me hago preguntas, pues ayudo a otros compañeros con las respuestas. Ayudo haciéndome preguntas, ayudo respondiendo. Y entonces ahí, quedaros, ahí medimos 2 cosas, os vale el express y muy sencillas, que es, oye, como os decía, ¿no? Nosotros lo medimos, pues imagínate cuando integramos, no sé, Zapiens en Teams. Pues la manera normal es que Sergio le haga una pregunta a Alex, le manda un WhatsApp o le manda un Teams. Bueno, cuando la empresa son 10.000 personas, Sergio no sabe quién es Alex. Sergio no sabe quién tiene la respuesta. Sergio, el sitio donde lo puede poner es en un WhatsApp o en un grupo donde hay otras 500 personas, que es como el grupo de los que tengáis hijos, pues el grupo de padres y madres. Es un sitio donde tú no quieres escribir ni que escriban
porque para que uno haga una pregunta está molestando a 498. Entonces nosotros lo que hacemos es, esa pregunta le llega al robot y el robot o le da la respuesta o conecta con la persona, ¿no? Entonces, ahí ¿qué pasa? Ahí sucede la colaboración, que a la persona, cuando la persona está, le vibra el móvil y le dice, oye, Sergio, te hemos asignado esta pregunta a ti, tú no conoces a Sergio, Sergio es de Kuala Lumpur, pero ¿qué más? Es de tu tribu y necesita ayuda y yo creo que tú tienes respuesta para su pregunta. Colaboración, la segunda C, ¿no? Spoiler. Colaboración, tal cual. Entonces, bueno, en esa de colaboración medimos esas dos cosas. Eso, y también medimos, por decirlo de alguna manera, entenderlo bien, feedback, llamarlo crítica, llamarlo no estoy de acuerdo, que es otro de los problemas que creo que tenemos de comportamiento, que es la gravedad. O sea, cuando entramos en un equipo, la parte de cultura, de tribu está muy guay, pero es verdad que a veces genera problemas al individuo de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Tú lo ves negro, yo lo veo verde. Y de hecho, sobre todo, por ejemplo, en España tenemos un problema grave, yo creo, con el disagree and commit. O sea, entendemos que opinar es decidir. No, 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 no. Yo opinar, entiendo que todo mi equipo estamos obligados a opinar. Y no dejo de opinar porque después no se decida el sistema, ya sea que es una dictadura o una democracia. Yo no dejo de opinar porque el sistema luego no decida como yo opino. Porque mi obligación como humano es emitir mi opinión. Oye, si luego además soy el decisor, pues tendré que ser un decisor inteligente y lo primero, escuchar las opiniones de los demás, pero no por ser políticamente correcto y escuchar, no, por inteligencia y por maximizar un árbol de decisiones en el que si la respuesta está entre A y Z y yo solo veo A, B y C y hay 10 personas que uno mejor ve J, otro ve X y otro ve P, pues cuantas más variables pueda optimizar como procesador que soy, encontrar el óptimo mejor, ¿no? Ahora, esto también cuesta entenderlo. Entonces, el decir no estoy de acuerdo, el criticar en positivo, oye, esto no está bien, esto es así, también es uno de los comportamientos que para mí me parecen clave y que también no aprobamos, ¿vale? Se nos da mejor que la curiosidad, en España sobre todo, oye, al final en última instancia el cachondeo de quejarse, pues oye, ciertamente, aunque no haya sido en el colegio, lo tenemos un poco desarrollado. Y ahí os diría que, bueno, pues podríamos estar entre el 15 y el 20%, ¿vale? Pero seguiríamos suspensos. La tercera C, compromiso. Claro, compromiso entendido como qué. Pues compromiso entendido como que si quieres adelgazar vas al gimnasio. Como que si quieres adelgazar no comes donuts. Y que si comes donuts quiere decir que no quieres adelgazar. Que está muy bien, vuelvo a lo mismo, pero comprométete con tu objetivo, ¿vale? Entonces, compromiso para nosotros es ir al gimnasio. Entonces, en nuestro caso lo medimos con variable proxy como quién entra en Zapiens, como vosotros, ¿no? Oye, quién entra en Happy Force, quién da feedback, lo que dirían normalmente, ¿no? De engagement, que es que yo esa palabra no la uso porque no me gusta nada, porque traducida literalmente quiere decir adicción. Entonces, claro, a mí yo no me interesa que la gente desarrolle adicciones. Me interesa que desarrollen hábitos y me interesa que desarrollen compromiso con lo que ellos decidan, que están comprometidos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí sí se aprueba. ¿Vale? ¿Pero por qué? Una vez más, porque nos han enseñado que hay que ir a clase. Aunque en clase estés pensando en las musarañas, estamos entrenados a ir a clase. Entonces, claro, tú vas a clase de lunes a viernes. Yo piraba mucho, piraba muchas clases. De hecho, a la universidad fui a muy pocas. Claro, o el que va al gimnasio. Digo yo, hombre, ir al gimnasio puede ser una variable próxima, identifica un comportamiento. Ahora, pues estar en el gimnasio tomando vermú, o de charleta con los colegas. Pues una cosa es ir al gimnasio y otra es ir al gimnasio, hacer entrenamiento de calidad y entrenar a tope y funcionar, ¿no? Bueno, ahora ir al gimnasio es condición necesaria, no suficiente, ¿vale? Entonces el compromiso, volvemos a lo mismo. Parece una condición necesaria. Ahí ya estaríamos aprobando, ¿vale? En compromiso, ya sea por jerarquía, no voy a entrar por qué, porque es tu trabajo y te lo mandan. Ahí es verdad que bueno, ahí ya estaríamos en un 60%, ¿vale? Que claro, en nuestro caso estamos cogiendo nuestros datos, ¿no? Comparándolos, pues a lo mejor con niveles de compromiso de otras plataformas, como es el LMS, pues están un 5%, un 10%, pues ahí la verdad que contentos, pero hay que seguir trabajándolo, ¿no? Porque lo que hace falta. Y luego la última, y con esto, si os parece, hacemos la síntesis final, y por eso la pongo la última, porque aunque la gente dice que somos una empresa de gestión del conocimiento, yo digo que el conocimiento es el output de todo lo anterior. O sea, si trabajas tu curiosidad
si trabajas en un entorno colaborativo y si te comprometes, como resultado, el conocimiento llega. Entendido el conocimiento como, oye, ahora sé cosas que no sabía, ahora he descubierto cosas que antes no sabía, me he podido hacer preguntas que no me había hecho, tengo respuestas a cosas que no sé, y con eso soy capaz de conectar nuevas visiones que antes no veía, ¿no? Todo esto, al final, es el resultado. ¿Cuál es la cultura de tu empresa? Pues mira, es una cultura donde nos preocupa mucho, pues eso, que la gente entienda el valor, la importancia, pero no solo porque muchas veces pensamos que si entendemos el porqué de algo, ya por sí mismo va a suceder. ¿Sabes? Como, pues no, porque yo entienda que el tabaco es malo, no voy a dejar de fumar. ¿Vale? Entonces, porque yo entienda que hacerse preguntas es bueno, automáticamente no voy a empezar a hacerme preguntas. Entonces, claro, ahí hay que llegar abajo a ver cuál es el origen. Y cada persona tiene uno, ¿vale? No, a lo mejor es que, bueno, pues oye, no, y claro, el tejer una estructura que permita que cada uno dentro de su viaje pueda hacer eso, bueno, nosotros como lo estamos solucionando y con este rollo final, pues te respondo a la pregunta que me decía, que ¿esto cómo lo hacéis? Pues con todo este viaje al final lo que hemos hecho es que todo esto nosotros lo gamificamos. Ahora estamos construyendo una criptomoneda, ¿vale? Para que, llámalo puntos, llamarlo como queráis, ¿vale? Todo lo que sucede dentro del ecosistema y de la tribu, en función de esto, pues tú minas moneda. Entonces, para mí la hipótesis es que igual que dejamos ordenadores encendidos por la noche para minar bitcoins, pues el procesador más potente a mí me sigue pareciendo el cerebro humano. Entonces, cuando un humano se hace una pregunta que comparte con los demás o ayuda respondiendo a una pregunta que sirve para la comunidad, pues en realidad lo que está es minando moneda. Para que lo entienda la gente, pues para nosotros, cuando tú te haces una pregunta nueva, original y relevante, pues recibes 10 puntos o 10 monedas en Zapcoins, ¿vale? En la aplicación. Y cuando tú ayudas a un compañero respondiendo a una pregunta, pues recibes 5 monedas. Y cuando haces un reporte de que algo está mal o ha quedado desfasado, pues recibes 3 monedas. Y cuando vas un día al gimnasio y hables la aplicación para entrenar, recibes una moneda. Y cuando entrenas y haces un entrenamiento, recibes una moneda. Entonces, tienes diferentes maneras de generar tus monedas, que luego te las podrás gastar en lo que quieras, en reconocimiento, en ranking, en premios, en canjearlo por Spotify o lo que sea, ¿no? Porque en última instancia, yo creo que las empresas nos hemos convertido en escuelas. Entonces, como escuelas, pues tenemos que montar nuestros propios sistemas pedagógicos, porque no nos vienen dados. Y lo que puede pasar, Dani, es que nos hayamos convertido en escuelas, pero aún somos escuelas tradicionales. O sea, al final me da la sensación que ambos, tanto Happy Force y Zapien en sus respectivos campos, somos como aquello que empujamos a que la escuela cambie, ¿no? Aquello que intentamos innovar, oye, intentamos que el conocimiento se transfiera de otra forma, intentamos que los datos sean importantes, que esos datos sean relevantes, aunque sean pocos, pero que se utilicen. Y tengo la sensación que todavía estamos arrastrando el modelo antiguo, ¿no? Porque... Claro, y es que además no puede ser otra manera. O sea, nosotros nos han educado en el modelo antiguo. Entonces, hasta que no pase la siguiente generación, nosotros hagamos nuestro cambio, bueno, esto pasa con todas, ¿no? Pero bueno, yo ahí soy de los que, bueno, nosotros cuando usamos Happy Force, pues para mí es clave porque digo, oye, es conocimiento. O sea, es que conocer qué siente la gente, conocer lo que piensan, para un gestor de conocimiento es la clave. Y cuando las tribus nuevas, es que no quiero poner porcentaje, pero es que a día de hoy el intangible, ese que hace unos años no existía, que es emociones, sentimientos, conocimiento, solución de problemas, hoy es lo único que existe. ¿Que hay gente que no lo puede ver? Bueno, perfecto. Entonces, por eso digo, bueno, pues para eso está el conocimiento cristalizado, que es que aquí todos veis la madera, o veis lo que veáis, ¿no? O la camiseta. Esto es conocimiento cristalizado, que es fácil de ver y de tangibilizar. Pero lo que no vemos, que es lo verdaderamente potente, es las miles de tecnologías, de conocimientos y de innovaciones en las que se ha apoyado miles de años para que yo llegue aquí a tener esta camiseta. Que si serigrafía, que si tinte, que si color, que si bordado, que si hilo. O sea, en cada cosa vamos, es lo que me apasiona, ¿no? En cada cosa que miremos, o sea, es que tienes para hacer un doctorado y no te da la vida. Entonces, otra cosa es que no lo veamos, pero está ahí, nos está gritando todo el rato, ¿no? Oye, tío, menuda masterclass. Voy a dejar que descanses, sobre todo para agradecerte este tiempo, que a mí me apasiona y ya llevamos tiempo hablando Happy for Sapiens de cómo estamos transformando las organizaciones. Tío, muchísimas gracias.